Queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, después de habernos preparado desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa, para que participando ahora de su cruz, pidamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Escuchemos el Santo Evangelio propio de este ciclo C y enseguida bendigo estos ramos y con esto a todos ustedes, después de que se llevan estos ramos a sus casas, se doblan y se ponen detrás de la habitación, de la puerta de su casa, de la puerta principal o de la habitación donde duerme, para que el Señor les proteja de todo mal durante el año, y cuando se acerque el miércoles de ceniza del siguiente año la pueden quemar, y las cenizas pueden ustedes mismos ponérsela o traerla a la iglesia para que se use el miércoles de ceniza. Eso es el sentido de las palmas bendecidas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio. En aquel tiempo, Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino a Jerusalén, y al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar, encontrarán atado un burrito que nadie ha montado sobre la misma. Digan: Señor, lo necesita. Pero le contaron todo lo que el Señor les había dicho mientras ataban el burro. Los dueños le preguntaron: ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba los caminos con sus mantos, y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó: les aseguro que si ellos se callan, gritarían las piedras. Palabra del Señor. Bendigo estos ramos, levante su ramita en alto. Bendigo estos ramos, Señor, con los que te damos la bienvenida a nuestro hogar, como padre, madre o tutor de familia, cada miembro de nuestras familias, nuestra patria, nuestras patrias y el mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cantemos dándole la bienvenida a Jesús de Nazaret, que esta semana viene a salvarnos a cada uno personalmente y a todos como comunidad. Bendito es el que
la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con cada uno de ustedes. Buenas tardes. Desde aquí también saludamos en cualquier momento que las personas que vean este video en las redes sociales, buenos días, buenas noches. En el momento que usted abra o escuche y vea este video, electrónicamente es posible experimentar esta liturgia que es muy especial en toda la iglesia del Domingo de Ramos o de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanas y hermanos, hoy nosotros hacemos la diferencia en el mundo. Pasamos de lo que se ha sido por años una ideología llamada cristianismo, porque el ismo es deterioro de Cristo, de la cristiandad, y comencemos esta semana de cristiandad, no cristianismo ya más, porque muchos nosotros hemos usado y abusado el nombre de Jesús, de Jesucristo, para en su nombre hacer nuestros caprichos, discriminar y hacer tantas cosas que llevaron a Jesucristo a la cruz. Rescatemos el origen de nuestra fe de cristiandad, de seguidores, discípulos de Jesucristo, y no cristianismo deteriorado del origen de nuestra fe. Aunque muchos así lo vean y lo nombren, recuerde que hay una gran diferencia entre cristianismo y cristiandad. Usted y yo somos la cristiandad, los seguidores de Jesucristo, no nomás los ideólogos, los que manipulamos el Evangelio. Con humildad reconozcamos que por siglos hemos crucificado a Jesucristo todos, año tras año, no solo los judíos, todos. Somos responsables de la muerte del Salvador del mundo. Y reconozcamos que por nuestros pecados Él tuvo que dar la vida, y aquellos soldados que lo torturaron solamente nos representan cada pecado. Cada perversión mental que nosotros tenemos son espinitas que se le clavaron a Jesús como corona de espinas hace 2000 años. Y sigue Él, aunque esté en la gloria, sigue sufriendo tanta injusticia, tanta maldad de nuestras faltas. Con humildad, con sinceridad primero, al Señor le agrada que seamos sinceros, pero también con humildad. Reconozcamos que somos los pecadores y estamos aquí en la iglesia con la humildad de decirle al Señor, perdóname. Y también perdónanos, que no es lo mismo. Cada uno, al decir yo confieso, está hablando por usted. No decimos yo confesamos ante Dios todo. No, específicamente también el credo es yo creo. No, creemos. Aquí es muy importante el día de hoy que meditemos como individuos. Solo los niñitos que todavía no comprenden son parte de la mamá y de la familia, pero todos los demás respondemos por nuestros propios pelos que tenemos, no por los de nadie más o la falta de pelos de los demás. Por ti mismo, dices, en un momento de silencio, reconoce tus faltas personales. Por muy personales que sean tus pecados, han afectado a tu familia, a la nación y al mundo entero. Con la decisión de una sola persona, cómo afecta a millones. Así es que nuestros pecados, por muy privados que sean, han herido nuestras familias, la relación conyugal, los hijos, los padres, la nación entera, el mundo entero. En singular, pues cada quien dice yo confieso, pero como es público, pues en comunidad, lo singular también se hace comunitario. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, entre ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Oremos por las intenciones que hayan dicho al principio y también obviamente por la conversión de los servidores públicos y por todo padre, madre de familia, tutor, porque no solamente la autoridad local, estatal y federal son responsables de la suerte del mundo en el que vivimos, sino cada
trabajador cada padre y madre cuando no hacemos lo que nos toca. De una manera particular entramos a la Semana Santa pidiéndole al Señor que nos ilumine por nuevos caminos de verdad y de justicia. Parece ser que ahora sí, las grandes amenazas de la humanidad, del comunismo y del capitalismo, se han rendido ante el único que es la verdad en todas las dimensiones, la verdad de Jesucristo, que debe influir todas las áreas sociales. Porque finalmente nos damos cuenta que el dinero no lo es todo, que el sexo no es todo, que el poder no es todo, sino el servicio que Jesús como Salvador vino a traer. Y solo su evangelio es el que puede darnos una esperanza de una tercera vía, ya que las antiguas vías de justificación de tanta maldad y de tantos sistemas funestos han venido abajo ante la verdad de Jesucristo. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda comportar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barca. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a la prerrogativa de su condición divina, sino que, por el contrario, se agradó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte en cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria.
la muerte y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo nombre. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir, según lo decretado. Pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario, que el mayor de entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se siente cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después le dijo a todos ellos: Cuando los envié sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron: nada. Él añadió: Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome,
Y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó, ¡Basta ya! Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a este sitio les dijo, Oren para no caer en la tentación. luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra, y se puso a orar de rodillas, diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo, ¿por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo, Judas, con un beso, ¿entregas al Hijo del Hombre? al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron, Señor, los atacamos con la espada. y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo, ¡Dejen! ¡Basta! le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo, ¿Han venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano, pero esta es su hora, la del poder de las tinieblas. ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo, este también estaba comiendo. Pero él lo negó diciendo, No lo conozco, mujer. poco después lo vio otro y le dijo, Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó, Hombre, no lo soy. y como después de una hora, otro le insistió, Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó, Hombre, no sé de qué me hablas. todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban, Adivina quién te ha pegado. y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer, se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas.
hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él contestó: Si se lo digo, no lo van a creer. Y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora, el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos: Entonces tú eres el Rey, Hijo de Dios. Él les contestó: Ustedes mismos lo han dicho. Sí, lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo, diciendo: Hemos comprobado que éste anda dominando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague el tributo a César y diciendo que él es el Mesías, Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Él le contestó. Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza, diciendo: Soltaba fuego, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo: Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, pero yo he interrogado delante de ustedes y no lo he encontrado en él ninguna de las culpas de lo que lo acusan. Tampoco Herodes. ¿Por qué me lo han enviado de nuevo? Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa, diciendo: Quita ese, suéltalo. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡Crucifícalo, crucifícalo! Él les dijo por tercera vez: Pues ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificaran. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simeón de Cirenía, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús.
Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltenos. Porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados repartieron sus ropas, echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: Ahora te vas a salvar, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: Tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, recuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro, excavado en la roca, donde no había puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres
Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungiéndolos, y el sábado guardaron reposo, conforme el mandamiento. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, la palabra de Dios es histórica. Les he predicado antes que hay 7 tipos de palabra. Hoy celebramos de una manera especial cómo la palabra de Dios entra a la historia, hace historia, cambia la historia. Y es esta misma palabra hecha carne, hecho hombre en Jesucristo, que es el protagonista principal de esta liturgonovela, yo le llamaría así, usando el tipo de novela que yo escuchaba cuando pequeño, de Chucho Roto y de Carimán y cuánta cosa crecimos de pequeños. Porque esas novelas o cuentos es la forma sencilla de transmitir una narrativa. Narrativa significa historia. Historia dentro de la gran historia universal. Hay 2, historia con H mayúscula y historia con H minúscula. Historia con H minúscula son los cuentos. A mi madre, cómo le encantaba contarnos cosas desde que ella era niña. Pero se le olvidaba que ya nos la había dicho, y de repente cuando estaba en una parte le decíamos lo que seguía y dice, ay hijo, pues ya se los dije, ¿verdad? Entonces le encantaba. Yo como quisiera que cada padre, madre de familia, cada tutor pudieran contar la historia de Jesús de Nazaret, el palestino judío, único mediador entre la humanidad, para que de esta manera nosotros seamos los agentes evangelizadores, los líderes, los servidores, los seguidores del protagonista principal de la historia, Jesucristo, para que su historia se narre una y otra vez, porque lo que pasa en el mundo en que vivimos es que hemos permitido que otras historias, otros videos viniendo de China, otros entretenimientos para que tus hijos no te den lata, y después se envenenan tanto de su mente que se creen esas historias fantásticas. Y lo peor, que esos hijos que se criaron con esos videos, historias ajenas a nuestra tradición hispana católica, aunque no sea hispana, de muchas naciones, pero que el Evangelio de Jesucristo ha sido parte de nuestra cultura. Pero desafortunadamente hemos permitido que se ideologice. ¿Qué significa eso? Pues que se le ha quitado la parte histórica del gran protagonista palestino judío llamado Jesús. Y se ha ideologizado solamente con el nombre de Cristo, olvidándose que también se llama Jesús. O de un Jesús muy sentimental, pero nada eficaz como Salvador. Al que adoramos nosotros y al que seguimos no es solo Jesús, pero tampoco es solo Cristo. Cuando la gente usa uno de los dos, está dividiendo su fe cristiana. Cuando usted está con la idea de que como cristianos tenemos que hacer que la nación de América sea una nación cristiana, porque hoy nuestra misión, ¿de veras? ¿Tú crees que Jesús eso quisiera que todos en América sean cristianos? Pues la mayoría diría que sí, ¿verdad? Me disculpan, pero me disculpan. Pero lo que Jesús vino a predicar no fue la iglesia católica, ni siquiera la religión cristiana, fíjate. Ya les he dicho en otras misas que Jesús ni cristiano es. ¡Ay, padre! No le voy a pedir que lo borre, para si me quieren demandar de hereje. Fíjate que no. Que la Virgen no hizo la primera comunión. Que San Joaquín y Santana no le enseñaron a la Virgen de niña: Dios me salve María, yo ya soy de gracia, yo ya soy llena de gracia, el Señor está conmigo, bendita soy entre todas las niñas. ¿Ustedes creen que la Virgen rezaba el rosario? Entonces no seamos anacrónicos. Eso no quiere decir que Jesús y la Virgen nada que ver con la fe cristiana y católica. Son el fundamento, casi nada. O sea, ya me estoy reivindicando, ¿verdad?
Y está la base. ¿Quién ve los cimientos de este edificio? No lo vemos, está la carpeta. Pero si no hubiera sus cimientos, estas paredes y techo no existieran, por favor. Sin el judío palestino Jesús y la Inmaculada Madre, su madre, y los apóstoles, que son los cimientos, lo demás llamado iglesia no podrían sostenerse. Pero no confundamos cristianismo como ideología de cristiandad, como extensión histórica de Jesús que vino hace 2000 años y por su espíritu es cuerpo místico del cual usted y yo somos miembros de Jesús, de Jesucristo. Sí, a veces diré Jesús nomás, a veces también yo mismo nomás diré Cristo. Pero recuerde que Jesucristo es la roca firme que fue rechazada por sus paisanos. Hubo bullying, acoso. La palabra en español, bullying o bullying, es acoso. Mis hermanas y hermanos, por siglos, el ser humano se sintió superior, se sintió como Dios, pues desde Adán y Eva. Satanás tentó a nuestros primeros padres. Ay, ¿qué le estás creyendo a tu creador? Él bien sabe que si comen del fruto prohibido, se les van a abrir los ojos y serán como dioses. Hasta el momento, desde Adán y Eva hasta la fecha, todavía hay hombres y mujeres, políticos, economistas, profesionistas, científicos, que tienen la osadía de decir que ellos tienen la última palabra. Gracias a Dios que hay buenos científicos, economistas, políticos y sociólogos, psicólogos, que tienen el evangelio y son fieles discípulos de Jesús y que le dan la razón al evangelio. Pero hay aquellos que por años, por décadas, diríamos siglos, se quisieron sentir mejores que la palabra de Dios, que Jesús, aquel pobretón de Nazaret. Y entonces empezaron a proclamar que los poderes que hay en la tierra hay que saberlos manejar, tipo maquiavélico. Quizás algunos no saben quién fue ese fulano. Pero es uno que inventó la política como corrupción propia. De tal manera que la palabra política y corrupción es la misma. Y cuando el sacerdote menciona a algún servidor público, se mete en política. Y hay que acusarlo como a Jesús lo acusaron. Hoy todavía hay quienes acusan al Papa Francisco como comunista. Y en cambio a Juan Pablo II como el capitalista ideal, porque junto con nuestro presidente Reagan hizo que la barda de Berlín viniera abajo y celebramos todos la caída del comunismo, porque en realidad el Estado, que eso es el comunismo, que no tienes derecho a tu propiedad privada y te maneja todo y tú eres un títere más. Esta semana, hermanas y hermanos, nos hemos enterado que el presidente de todas las naciones que representa al capitalismo mundial ha tenido que retroceder. Padre, ¿qué tiene que ver la pasión de Cristo con eso? Casi nada. Vinieron grandes poderes mundiales. Alejandro Magno, antes de que Cristo naciera, y con una visión moral que miraba a quien se le acercaba. A un pobretón le ofreció, en lugar de darle pan o monedas de oro, le ofreció una casa. Y dice, ¿pero por qué? Pues si yo soy un pobretón, yo ni familiar tuyo soy. Porque me pides como limosnero, pero te doy como rey. Mira. Lo mismo del Evangelio de Lucas de hace 2 domingos. El hijo que había desperdiciado todo, lo había prodigado con mujeres de la mala vida y esperando que su padre por lo menos le aceptara como un trabajador más. No, pero el Dios que nos presenta San Lucas, ese Dios que se prodiga, que tira por la ventana toda su propiedad con tal de recibir al hijo perdido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Así es nuestro Dios. Por eso a Dios y la fe verdadera del Evangelio no se le puede inclinar ni como capitalista, ni como comunista, ni como republicano, ni demócrata, ni liberal, ni conservador. Dios es Padre, punto. Y hoy voy a traer este cuarto poder, que es el que mejor puede valorar esta historia de Jesús de Nazaret. Porque no hay nomás 3 poderes. Legislativo, judicial y ejecutivo. Hay 10 poderes.
Pero el cuarto, uno le llamaban el cuarto al poder de las comunicaciones, medios masivos o de los noticieros. No, el cuarto poder es como el cuarto mandamiento: respeta a tu padre y a tu madre. El cuarto poder es aquel padre y madre que se mueren primero antes de dejar de que sus hijos coman. Y esa es la verdad de tantos inmigrantes, que no importa en qué rincón del mundo, pero si hay un lugar donde puedan trabajar y darle de comer a sus hijos y una vida mejor, tienen la obligación moral de emigrar, salir de donde están e inmigrar y entrar a donde puedan entrar. Aquí no va si tienen o no papeles. Aquí hay un cuarto poder que hay que respetar. Bendito sea Dios. Que nuestro presidente actual dijo: ay, sí, no le hace que no tengan papeles, los necesitamos para que trabajen en el campo. Ay, vaya, válgame Dios. No, hermana y hermano, no escupas para el cielo porque te cae en la cara, decía mi abuelita. ¿Cuántos en las finanzas, en la política se han burlado, han hecho bullying de tanto trabajador que es héroes de nuestra economía, tengan o no papeles? Tanta gente que son agentes de seguridad de verdad, no solo de la migra, sino los que le dan estabilidad a esta nación, asegurando que sus hijos estén en casa, dándoles el amor para que no se vayan con pandillas. La mayoría de inmigrantes no son pandilleros, se sostienen con una visión moral en sus hogares. Llegan a los 18, 20, 25 años y todavía siguen en casa. Ojalá que ayuden algo en lo que cuesta estar en casa. Pero hay ese sentido de familia, ese nido de amor. Por eso la familia, este cuarto poder, es el que debe transmitir esta historia de ese palestino judío. Padre, pero es que no basta el catecismo. Sí, con el catecismo y la palabra de Dios ya es mucho. Pero fíjate de qué manera ese catecismo y esa Biblia debe ser interpretadas por una fe viva, actual, no ideologizada. Prueba de la ideologización del cristianismo como ideologización es que la mayoría asumen que, que sí, Cristo es el Salvador. Pero, no más Jesucristo. Pero cuando les digo: hey, ¿sabían que Jesucristo no es judío? Hoy no puede ser. ¿No es cristiano? No puede ser. Es judío. ¿Cómo que Jesucristo es judío? Fíjate que sí. No, y les digo, fíjate que Jesús no solamente es judío, sino que es palestino judío. Hoy vemos como mujeres de Galilea, que es donde está Palestina, lo seguían. Él nació en Belén, pero se crió en Galilea. Como alguien que vive en el centro de México y luego viene acá a la frontera, ¿verdad? Mi hermana y mi hermano, cuántas cosas en las noticias, en el gobierno, en las escuelas, en las universidades, se nos enseñan clases de finanzas para fregar al que se deja, como clase normal de finanzas. O nos vemos en los noticieros como: es normal que propongamos que América sea cristiana. Ajá. Pues es una ideología de Jesucristo. Jesucristo quisiera que cada persona, cada nación en el mundo entero aprenda a respetar a su prójimo, no importa de qué religión sea. Fíjate, porque Él vino a predicar el reino, no la Iglesia Católica, no el cristianismo. Él vino a entregar su vida para que cada ser humano se sintiera acogido por Él. Cuando yo estudiaba de seminarista en Baltimore, visitó el Papa San Juan Pablo II. Y yo era muy rebelde cuando era adolescente y estaba en el seminario. Y yo no me caía bien el Papa Juan Pablo. Y aunque no me cayera bien, yo me quedé en esa tarima mero atrás para que todos los seminaristas, así muy elegantes, lo saludaran enfrente. Pues no se le ocurrió a este santo padre, en lugar de entrar por enfrente en Baltimore, en la tarima base por enfrente, entró por atrás, de tal manera que a mí me tocó enfrente de él. Y le agarré con esta mano, su mano izquierda, este dedito después del meñique,
dedote gruesote de todo un polaco, sin yo jamás ponerme a pensar en un texto bíblico. Lo que hoy dice la Pasión, Pedro, cuidado que está Satanás suelto, le he permitido que te zarandee. O sea, no es que me niegues por negarme, no, yo le doy chance, sí. Pero una vez arrepentido, ya que me niegues y que la riegues, porque la regó más que los demás, por hablar más, una vez arrepentido, confirma la fe de tus hermanos. Ese texto, jamás yo me lo preparé para hoy, ahora que viene el Papa, voy a pensar en ese texto. No, me llegó. Por eso puedo decir que si yo dudaba cuando estaba en el seminario de la verdad del Santo Padre de Roma, de nuestra fe católica, nunca más dudé. Este hombre ladrón en la cruz, reconociendo que las debe y reprendiendo al otro. Oye, tú y yo somos criminales. Este no la debe. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Claro, pero por supuesto que si esta misma tarde yo lograré el éxito de mi obra, que estarás conmigo en ese paraíso que la humanidad entera perdió. Con una sola persona, el Señor se corona en su victoria entre el mismo fracaso y burla de los sacerdotes, de ese gobernador que le empieza a preguntar, bueno, ¿eres rey? Cuando tú vas ante un juez, tú vas temblando, esperando que no te dé mucho tiempo en la cárcel, que lo que te da del ticket no sea tan alto. Vas suplicándole al juez, por favor, mire, no me fijé, disculpe usted, su señoría. No, aquí es al revés. El que está temblando es el juez y el gobernador, Pilato. Oye, ¿eres tú rey? Tú lo dices. Espérate, ¿qué estás diciendo? No, tú lo dijiste. Ni Jesús no necesitaba decir, hey, aquí viene el rey. Como ya saben en quién estoy pensando, nuestro jefe en mando aquí en esta nación, yo soy el rey, y lo que yo mando, cambio todos los aranceles para que hacer los ricos a todos ustedes pasado mañana. Créanme, confíen en mi palabra. Nadie en la Casa Blanca que tiene una oficina religiosa, ni de los ministros evangélicos y alguno que otro católico, se le ha ocurrido recordarle al presidente que cuando Jesús dice algo es porque así es. Nadie le dijo que Jesús predicó, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo, todo el oro del mundo, si en el trayecto pierdes la vida? Ah, no, pero mucha gente se le creyó, porque él dijo, pasado mañana vamos a ser tan millonarios, pero tan ricos, que no vamos a saber qué hacer con tanto dinero, pero pasado mañana, Pero si este día te mueres y mañana te sepultan, ¿llegará pasado mañana? Les pregunto, ¿va a haber pasado mañana? Si hoy te mueres y mañana te sepultan, ¿pasado mañana serás millonario? Millonario, los gusanos, si es que tienes algo bueno para darles. Qué cruel soy. Dios mío, en las que me metí. Si me sacan de este país, me mandan para los chicles, a la cárcel. No, hermana y hermano, no debes burlarte. 3 enseñanzas enseñales a tus hijos. La primera enseñanza, tú como padre, madre de familia o tutor, tienes el cuarto poder. El legislativo, judicial y ejecutivo no lo es todo, ni el dinero lo es todo, ni el sexo es todo, ni el poder es todo. Hay el poder del amor, hay el poder del servicio. Por eso enséñales a tus hijos que en la escuela y donde quiera jamás se burle de una persona handicap. O de una persona por ser mexicano, ser esto, porque tenga o no papeles. Cuidado con hacer bullying en las escuelas o en el trabajo, o por común. Una persona fue a un restaurante y le puso en un ticket a un trabajador, largo, vete para México, you illegal. No sabe ese fulano cómo se la va a arreglar con la justicia divina. No sabe lo que le espera. Mi hermana y mi hermano, cuidado que enseñes cosas racistas, porque con el Señor no te la vas a acabar. Vamos a pedirle al Señor por nuestra nación que va a quedar, no va a quedar. O sea, los fondos que sostenían nuestro dinero se están esfumando.
Pero es parecido a una familiar en un negocio. Tú tienes un gran negocio, pero no falta quien en la familia se hizo más lángara. Y tú le confiaste por ser el cuñado, el pariente, el tío. Y oh, sorpresa, ya no hay dinero en el banco. Pero bien que le creías, ¿verdad? No, hermana y hermano. Hoy es el tiempo de decir que las ideologías de la humanidad entera han venido abajo y que la verdad del Evangelio es la que nos sostiene a flote. Y que si tú quieres de verdad dar una enseñanza financiera a tus hijos y a los hijos de tus hijos, es que el dinero se hizo para el servicio de las personas, no las personas para esclavizarse del dinero. Y que propiedades, cuentas de banco, que todo, ropa, carros, casa, es para ver de qué manera convivimos, nos relacionamos, estamos bien. No nomás el día del velorio de fulano o la boda de fulano, estoy esperando que venga ese cuñadito para cantársela y decir, ajá, me bebes tanto. ¡Qué pena! Cuando el dinero es todo lo que rige tu vida. O los placeres, o el mundo, lo que sea. Concluyo diciendo, enseñen a sus hijos a rezar, porque Jesús le dice a sus discípulos, oren para no caer en tentación, oren, viene de orar, de boca, recen, no solamente mediten, hagan la oración que necesitan para sostener su hogar y sostener la nación, porque Satanás anda suelto y ay, qué friega nos da. Dijo en las tentaciones al comienzo de la Cuaresma que regresaría en el momento oportuno, porque no pudo vencer a Jesucristo, venció a Adán y Eva. Ellos sí cayeron y de allí vino el pecado original, pero a Jesús no pudo con las tentaciones del hambre, del tener, del poder y del saber. Y dice ese evangelio del primer domingo de Cuaresma que Satanás se retiró para volver en el momento oportuno. Hoy, en este evangelio de hoy, se habla de ese momento oportuno que Satanás encontró al ver que los familiares se quedaron afuera, de que se seguían burlando de él, que hasta le gritaban, si eres el Hijo de Dios, bájate, creemos en él. ¿Saben qué, hermanos? Si yo hubiera sido Jesús y a mí me hubieran gritado, si eres de verdad un padrecito y Dios te apoya, y si yo supiera que sí, que tuviera el papel de Jesús, yo sí me bajaba y a fregar les ponía. Pero gracias a Dios que yo no soy Jesús. Vamos a pedirle al Señor que se compadezca de sus hijos y los hijos de sus hijos. Con lágrimas lo pedía San Pablo, y yo también. La segunda lectura de Pablo a los filipenses, no los filipinos, para que no se vuelen solo ellos, filipenses, para el año 31 empezó a surgir, es el texto más antiguo del Nuevo Testamento. O sea, a menos de 2 años de la muerte de Jesús, ya había en Filipo una comunidad que proclamó que Jesús, siendo de condición divina, no se aferró a ser Dios, sino que se anonadó, se vació de sí mismo para hacerse nada. Y una vez que cumplió con su papel de salvador del mundo en la cruz, Dios lo elevó, una vez de haber bajado a lo más hondo del abismo, fue elevado a lo más alto de los cielos, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué andan ustedes buscando brujos o gente, o al padre que no todo el tiempo tiene tiempo? ¿Qué les cuesta confesarse? Pero una vez que te confiesas y comulgas, ¿qué te cuesta decir cuando sientes la presencia del mal en tu casa, en tu trabajo, en tu carro? Agarrar agua bendita con la bendición del sacerdote y decirle al maldito ese, porque tú sabes cuando lo tienes cerca: mira, ya que no me quieres dejar dormir y me das tanta lata y que quieres que vaya yo le pague miles de dólares a los brujos, yo te lo ordeno. Ya que a las 3 de la mañana me levantas, ándale, nos vamos a levantar juntos, desgraciado. Te hincas y adoras a mi Señor Jesucristo, ándale. Inmaculada Madre de Dios, ven y ábrele la puerta. Donde el presidente de Siria, que mandó matar a sus propios paisanos, porque lo vi en la televisión, y se acercó Satanás cerca de mi cuarto donde duermo, vi la cara de ese mandatario, y luego supe que era un endiablado.
Entonces le dije a la Virgen María, Inmaculada, Madre mía, ábrele la puerta a este que viene a darme lata. No, patitas, ¿para cuándo los quiero? Aprendan a mentarle la madre a ese desgraciado. ¿Sabes cómo? Recordándole que ni madre tiene. Que nuestro divino Salvador tiene una gran madre, la más bella de todas, que colaboró para nuestra redención. Van a ver si no van a dormir tranquilos. Y se le enseñan a sus hijos que Jesús es el único Salvador. No el presidente, no un partido de fútbol, no un boxeador, un artista. No, Jesús. Nadie le supera a Jesús, Jesucristo. Bueno, dije que Jesucristo completo. Y Él es el Salvador personal. Pero que soy un ladrón, que soy una prostituta, que soy esto. ¿Qué importa? Lo que importa es que reconoces que la jeteaste, pero vienes a que Jesús te perdone. Es todo. Profesemos la fe que nos heredaron los apóstoles. Hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes les sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Amén. Oremos. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga tu perdón. Y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo cantando. Santo, santo, santo es el Señor del universo, que nos está en el cielo y la tierra. Gloria. Sana en el cielo. Hosana, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
He aquí el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos de este, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Brennan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nosotros, los aquí presentes, y todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos los que estamos aquí, y así junto con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Jesús. Por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Sí, hay dos frases, una donde Jesús se sintió solo. Dios mío, ¿por qué me has dejado? Y de esa manera se solidariza con todos los ateos, con todos los que ya no creen en Dios. Pero por otro dice, Padre, en tus manos pongo mi causa. Entonces Jesús une tanto a creyentes como a ateos aquí. Y con esas mismas palabras quiere indicar que todo ser humano está invitado a pertenecer, no a una religión u otra, sino al reino de su Padre, a la iglesia o comunidad de fe donde todos son hermanos y hermanas. Por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. He aquí a Jesucristo, nuestro divino pastor, pero también el Cordero que ha sido sacrificado, el único que quita todo el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena pascual.
Comunión espiritual para aquellos los que están celebrando esta misa por las redes sociales. Señor Jesús, no puedo personalmente recibir con mis labios ahora tu cuerpo y tu preciosa sangre, pero creo firmemente en tu presencia real en la Eucaristía y te suplico hacerme un seguidor tuyo y no ideologizar tu evangelio, sino hacerlo realmente la carta magna de mi vida, de mi familia, de mis grupos o partidos, de mi patria, de mi nación. Amén. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. No se les olvide, también tengo misa en la radio como Padre Joaquín del Valle San Joaquín a las 6 de la mañana, todos los domingos. A la Campesina y la Preciosa a las 6. Y por primera vez toda la hora de 9 a 10 de la mañana en la Láser 103.1. Así es que gracias por escuchar o pasar la voz de algún enfermo o en la cárcel. En la radio estaré todos los domingos de la hora completa para si quieren apoyarme para esta gran obra evangelizadora. Les agradezco pues su apoyo. ¿Okay? Vayan en paz, la misa ha terminado. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor.